Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a estudiar Juan capítulo 3. En Yahanán vamos a conocer al famoso Nicodemo. Este Nicodemo es uno de los principales de los Yahudí, o sea, es un hombre muy importante dentro del pueblo de los judíos, llamémoslo judíos, pero ortodoxos. Y él va a creer en el Mesías, tanto así que lo va a ir a visitar, aún así con bastante recelo, ya que él cree, pero como que no cree del todo, aún así tiene mucha curiosidad, quiere visitarlo, quiere hacerle varias preguntas. También vamos a ver que Yahshua hacía tevilá en agua. Muchas personas dicen que el bautismo era nada más de Juan el Bautista, pero realmente Yahshua también hacía bautismo en agua y él mismo va a dar testimonio de eso. Bueno, realmente va a ser el que escribió esta carta de Yahanán, el que da testimonio de todo este asunto. No sabemos realmente que Yahanán no fue el que escribió este libro, realmente tuvo que haber sido alguno de sus discípulos o alguna persona que seguía a Yahshua. No se sabe a quién se le puede atribuir, pero sí cuenta la vida de Yahanán y varias de las cosas que hizo él y que él dio testimonio. Yahanán se va a poner en segundo lugar, lo que es muy correcto, y va a poner a Yahshua en primer lugar. También Yahshua nos va a mostrar o realmente le va a decir a Nicodemo la importancia de su nombre, de quién es Él. Él se va a revelar a sí mismo como el Hijo unigénito de Yahweh. Tanto así que prácticamente le está diciendo yo soy el Mesías. Y yo soy sobrenatural, yo vengo de los cielos. Se lo está diciendo a un judío ortodoxo, algo que él no hace en otras partes, en otras lecturas. Más bien él intenta mantener eso oculto, que nadie se dé cuenta de su lado de Elohim, de que Él es Elohim hecho carne, una parte de Yahweh hecha carne que ha venido a la tierra. Leamos el uno, dice, había un hombre de los Perushim, de los fariseos, que se llamaba Nacdimón, un principal del Sanedrín, un principal del Sanedrín. Recuerden que el Sanedrín era como los jueces que se encargaban de cuidar los textos, de tener que ver todos los asuntos que tenían que ver con la ley, de como de aconsejar al pueblo, de registrar quién era profeta y quién no era profeta. El Sanedrín, si yo llegaba con una profecía y decía, bueno, mañana va a haber un huracán, y me lo ha dicho, y decía el nombre del Todopoderoso, para no blasfemar, me lo ha dicho el Todopoderoso. Entonces ellos lo registraban, ¿ok? Y si no había un huracán mañana, tenían que ir a apedrearme a mí por mentiroso, por hacer un falso profeta, porque eso dice la Torá. Y ese es el trabajo del Sanedrín. Entonces tenemos que este hombre que tiene este nombre, Dak Nimón, que ya lo vamos a ver, era un principal del Sanedrín entre los Yahudí, entre los judíos ortodoxos. Vamos a ver qué significa este nombre. A mí me llamó mucho la atención el nombre de él, ya que yo nunca lo había buscado. Victoria del pueblo, pero desde el griego, porque Nike, o sea, Nicodemo viene de Nike, como la marca Nike, de tenis y de ropa, y etcétera. No sé si ustedes sabían que esa marca Nike viene de la diosa de la victoria Nike, que es una diosa grecorromana y es un dios pagano. Prácticamente a un principal del Sanedrín de los Yahudí tenía un nombre de un dios pagano. O sea, sus padres le pusieron el nombre de un dios pagano. Es posible que él, tal vez si tuviese sangre israelita, no lo sabemos, pero sus padres no andaban muy bien con ese asunto, porque le pusieron el nombre de una diosa pagana, de la cultura grecorromana, y eso pues, se ve muy mal, o sea, francamente se ve bastante mal, especialmente para alguien en el puesto que él tiene. Vea lo que dice: Nicodemo, victoria del pueblo, compuesto con Nike, que viene de la palabra victoria, de donde nos viene el nombre de la ciudad Nisa, como Nissan y todo eso. Nisa, y la marca de zapatillas Nike. Demos, que significa pueblo, con como en democracia y demoscopía. Ven, entonces tiene un nombre pagano, Nicodemo, muy curioso, yo no lo había visto. Entonces empieza el texto hablándonos de este Nicodemo, que era un principal de los Yahudí. Dice en el 2, este vino a Yahshua de noche. Vea qué curioso, vino de noche, ¿por qué no vino de día? Para que nadie lo viera, porque él temía tal vez
a las represalias de los judíos ortodoxos que ponían presión a no hacerle caso al Mesías, porque decían, no, ese no es el Mesías, estamos esperando otro Mesías. No querían que el Mesías fuera un judío ortodoxo igual que ellos y que viniera con las mismas ideas y las mismas mentiras que le dicen al pueblo hasta hoy en día, porque el judaísmo ortodoxo se sostiene con el Talmud y la Cábala, con esos dos libros satánicos que yo les he dicho muchas veces, no los lean, y hay videos que hablan sobre eso por si los quieren ver, y deberían ver más bien. No es por si quieren, es que deberían ver si no los han visto, para que sepan qué es el judaísmo ortodoxo y qué es ser un yahudí, porque el Mesías venía de la tribu de Yahudá, con Ya al principio. En cambio, los judíos ortodoxos son judíos con J, y esos siguen las leyes rabínicas de hombres. Yahshua no seguía leyes rabínicas de hombres. Yahshua seguía la Torá de Yahweh, porque le pertenece a Yahweh. Se la dictó a Moisés, sí, pero es de él. La Torá es de Yahweh y él es Yahweh. Yahshua es Yahweh mismo. Entonces él no se va a contradecir, no va a abolir la ley. Pero los que vienen siguiendo el canal ya entienden eso. Yo lo digo para la gente nueva. De nuevo el 2. Este vino a Yahshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Yahweh como Moré, como Roe, como pastor, se puede decir como guía. Moré es un guía. Ahora, él está aceptando y primero le está diciendo Rabí. Ya con que le diga Rabí ya es mucho. Después está diciendo, sabemos que has venido de Yahweh como Moré, como guía de nosotros. Él se está dando cuenta de que Yahshua es un Moré. No sabe que es el Mashiach, pero al menos sabe que sí es un profeta, cuando mínimo. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Yahweh con él. Ve, él no estaba ciego, Nicodemo. Nicodemo se dio cuenta de que el Ruach HaKodesh habitaba en Yahshua, aunque él tenía sus dudas de quién era Yahshua. Por eso él viene a entrevistarlo, a preguntarle y tal vez hasta a registrarlo, aunque no se lo permita el Sanedrín registrarlo, pero él tal vez va a intentarlo, no sé. Dice en el 3, respondió Yahshua y le dijo, Omen, omen, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el Malhut de Yahweh, no puede ver el reino de Yahweh. Amén, amén, te digo, así es, te lo digo, está afirmando, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahweh. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un Adán, un hombre, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él lo está viendo desde una perspectiva atea. Nicodemo lo está viendo desde una perspectiva humana. Los humanos siempre intentan explicarlo todo desde un punto de vista científico. Él, Nicodemo, lo está viendo igual. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? Yo no voy a entrar en la panza de mi mamá de nuevo y voy a volver a nacer. Es absurdo. O sea, él lo está viendo desde ese punto de vista, no está viéndolo desde un punto de vista espiritual. Dice el 5, respondió Yahshua, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, que ese es el bautismo por agua, y de la Ruach HaKodesh, que ese es el Espíritu Santo, no puede entrar en el Malhut de Yahweh, no puede entrar en el reino de Yahweh. O sea, tiene que nacer uno de nuevo en el Espíritu Santo y en la Ruach, en el agua y en la Ruach HaKodesh, en los dos bautismos, porque son dos bautismos. Mucha gente no ha notado esto, que está el bautismo del Ruach y el bautismo en agua. En agua es como para perdón de pecados. Del Ruach es como, siento yo, ¿verdad? Como de conocimiento, me da como ese entender a mí. O como de no volver al pecado. Porque usted se limpia del pecado en agua, pero usted puede volver. Pero en cambio, si está con la Ruach HaKodesh, es difícil que vuelva al pecado. No digo que es imposible, pero es difícil. O sea, ya uno no quiere, no le nace. También Yahweh, cuando lo bautizan el Ruach HaKodesh, le da conocimiento. Vea, cada mandamiento que hagan ustedes, se lo he dicho en varios videos, cada mandamiento que hagan los acerca aún más a Yahweh y al conocimiento sano con Yahweh. Si ustedes aceptan una mentira y se la guardan y la enseñan, peor aún enseñarla, ustedes se van a alejar de la luz y no se van a dar cuenta. No se van a dar cuenta, van a creer que viven en la luz y no van a estar en la luz. Que eso es lo que le pasa a un montón de gente que yo he visto. O sea, la circuncisión, hablemos de la circuncisión de la carne, que es un tema polémico. La circuncisión de la carne, el que no se la hace, no se le va a abrir más conocimiento. Ojo, no estoy diciendo que no sea salvo. No estoy diciendo que la circuncisión salva. No, la circuncisión no salva. La circuncisión es un pacto con Yahweh. Y tengo muchos hermanos dentro de la Kehilá y fuera de la Kehilá también que no se quieren circuncidar. El que no se circuncida no está cumpliendo un mandamiento.
el que no hace el Shabbat no cumple otro mandamiento, otro pacto con Yahweh, pues es un pacto. La circuncisión, bueno, toda la Torah, pero la circuncisión y el Shabbat son un pacto. La alimentación es otro pacto, es ser obediente a los mandamientos también. Entonces, cada mandamiento que haga usted y cada cosa de la que usted se aleje y cada prueba que usted pase, eso le va a dar a usted más conocimiento. No, la vida no es color de rosa, yo sé, yo no soy perfecto, yo me puedo equivocar, soy un ser humano, pero no les voy a negar de que mi vida ha mejorado muchísimo, especialmente en lo espiritual. Entonces, el que se compromete con Yahweh y le hace caso, sepa que Yahweh le va a dar más y más, ¿verdad? Pero el que no, y el que acepta una mentira, un ejemplo, si yo me pongo a predicar de que la circuncisión ya no, entonces ya ahí hay un problema, ya iba a entrar una ceguera espiritual para mí y ni cuenta me voy a dar. Que eso está pasando, yo he visto con otros pastores, no voy a decir el nombre, pero hay una quejilot muy famosa donde hay un pastor que era muy bueno, un roe que era muy bueno, y empezó a decir que él era profeta y no es profeta. Y empezó a decaer, a decaer, a decaer, la gente se empezó a ir. Y ahora esa quejilá sigue en pie. Sí, es verdad, no ha desaparecido. Tiene cosas buenas todavía. Además, yo puedo decir que tiene cosas buenas. Pero el empezar a decir que uno es profeta y que las profecías tras de eso no se cumplan, ahí hay un problema. Y no darse cuenta de que sus profecías no se están cumpliendo, hay otro problema más grande todavía. Y ya hay una ceguera totalmente espiritual. Y seguir profetizando. Entonces, cuidado, ¿verdad? Todas las cosas que hagan ustedes, háganlas con cuidado. Si predican y no saben algo, ustedes dicen, hasta donde yo entiendo, hasta donde yo he leído, entiendo esto. Y si no saben, investigan, no importa. Y si no saben, preguntan a hermanos buenos, eso sí, a buenos, qué opinan sobre tales textos, tales cosas. Es más, yo tengo un hermano muy bueno que yo lo he mencionado varias veces, de Bet Tefilá. Es el único que le pregunto yo, es el único. Creo que es uno de los mejores, o al menos con los que tengo contacto también para preguntar, pero creo que es uno de los mejores. Y cuando le pregunto siempre me da consejos muy buenos y me gusta tener a alguien de confianza con quien hablar. También ustedes, ¿verdad? Pónganlo en oración, busquen, estudien, no se crucen de brazos. Va de nuevo al 6, dice, lo que es nacido del bazar, de la carne, bazar es, y bueno, el cuerpo sería bazar realmente, bazar es, y lo que es nacido de la Ruach es Ruach es, porque están hablando con Nicodemo de que había que nacer en agua o en Ruach, porque se perdió. Dice en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, le está diciendo Yahshua, no se espante por lo que yo le estoy diciendo, porque es algo que más bien él debería de saber. Dice el 8, el Ruach sopla de donde viene, o sea, el viento sopla de donde viene y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de la Ruach HaKodesh. Yahshua está hablando del Ruach, o sea, el soplo, un soplo de viento común y corriente. Dice que usted no lo ve, que usted no sabe por dónde viene ni para dónde va, pero que así es la Ruach HaKodesh, que él no sabe de dónde viene, ni para dónde va, ni en quién se deposita, ni en quién no se deposita. Nada más son cosas que se disciernen a través del Espíritu, o que Yahweh mismo le da a uno a entender. Dice en el 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Yahshua y le dijo, ¿eres tú Moré de Israel y no sabes esto? Tú eres un maestro de Israel y no entiende que la gente tiene que nacer de la Ruach. ¿Por qué? Porque ellos solamente enseñaban leyes de hombres, no enseñaban la Torá. O sea, enseñaban la Torá mezclada con leyes de hombres, con mandamientos huecos que no llenaban el alma. Por eso él no entendía. Y Nicodemo le está diciendo, pero ¿cómo hago para nacer de la Ruach? ¿Qué tengo que hacer? Y si usted es un maestro, le dice Yahshua, y no entiende aún. En el 11, de cierto te digo, que lo que sabemos, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, Yahshua le está diciendo, yo lo he visto, y de lo que he visto, yo le estoy hablando. O sea, le está hablando de cosas del cielo, cosas del Espíritu. Le está diciendo Yahshua, y aún así ustedes no reciben mi testimonio. En el 12, si os he dicho cosas del Olam Hasé, cosas terrenales, dice, no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las cosas del Olam Abba, o sea, de los cielos, del reino de la tierra, Olam Hasé?
Le estoy diciendo cosas del reino de la tierra que usted no entiende. ¿Y cómo me va a creer usted las cosas del reino de los cielos? No, no las va a entender, ¿verdad? Porque no lo tienen en el espíritu, no tienen ese ruach de entendimiento. En el 13, nadie subió a los Shamayín, sino el que descendió de los Shamayín, el Ben Haadán, que está en los Shamayín. Nadie subió a los cielos. Ninguna persona puede subir a los cielos, sino el que descendió de los cielos. Está refiriéndose a sí mismo, Yahshua. O sea, que él es del cielo y que descendió del cielo a la tierra. Dice, sino el Hijo del Hombre. Cuando dice el Hijo del Hombre, nos transfiere a una profecía de Daniel, en que Daniel dice que habla del Mesías así como el Hijo del Hombre, porque el Mesías iba a venir como hombre, pero el Mesías es Yahweh, es una parte de Yahweh, pero se iba a hacer carne y iba a habitar en la tierra con los hombres. De ahí donde viene la palabra Emanuel, que dicen que él se iba a llamar Emanuel, no se iba a llamar, lo iban a llamar, iban a decir Elohim anda entre nosotros, Elohim entre nosotros, Emanuel, Elohim entre nosotros, que eso es lo que significa. El 14. Y como Moshe levantó la Nahash en el Midbar, esto es muy interesante, lo de la serpiente, y da para mucho debate. Esto está en Números 21, 8, 9. Vamos a leerlo para que el que no entiende entienda el contexto. Dice así, Números 21, desde el 4 para abajo. Dice, entonces ellos viajaron del monte Or en la carretera hacia el mar de Suf para poder rodear la tierra de Edom. Pero el alma del pueblo estaba muy desanimada a causa del desvío. O sea, ellos están ahorita en el desierto, están con Moisés, están desobedeciendo a Yahweh en algunas cosas, en otras le están haciendo caso. Y van de camino, dice que tienen que ir al mar de Suf, que ese mar de Suf es el Yan Suf, que fue donde se abrió el mar y ellos pasaron. Pero bueno, Yahweh los está mandando ahí. Acuérdense que ellos desobedecieron a Yahweh a tal punto que Yahweh los castigó habitando 40 años en el desierto. Después de esos 40 años ellos van a volver van a entrar en la tierra que Yahweh les prometió, que es la tierra de Canaán, que más tarde se va a llamar la tierra de Israel. Entonces dice así en el 5, el pueblo habló contra Elohim y contra Moshe, ¿por qué nos sacaste de Misrayim? ¿Para qué nos sacó Yahweh de Egipto? Dice, para morir en el desierto, no hay verdadera comida, no hay agua, no estamos hartos de esta cosa miserable que estamos comiendo. Vea lo que dicen, Yahweh los está alimentando con maná. Y ellos dicen qué cosa más miserable, o sea, esto es una blasfemia total, ¿verdad? En eso hay que tener mucho cuidado y tomar mucho como ejemplo al pueblo de Israel, que a veces ya, bueno, da cosas y la gente dice, no, esto no me gusta, no quería este auto, no quería esta casa, no quería estos hijos, así, y son cosas que ya, bueno, se está dando a nosotros como obsequio y la gente lo está menospreciando. Hay que tener cuidado. Más especialmente ellos, es que ellos tenían más responsabilidad porque ellos estaban viendo a Yahweh en el monte, estaban viendo la gloria Shekinah, estaban comiendo maná, estaban viendo milagros todos los días y aún así se estaban quejando. Nosotros también vemos milagros, pero de otro nivel. Siento yo que era un nivel más grande el que tenían ellos, pero bueno, es otro asunto. Dice en el 6, como respuesta Yahweh envió serpientes venenosas entre el pueblo. Ellas mordieron a la gente y muchos de los hijos de Israel murieron. Aquí tenemos que Yahweh se enojó con el pueblo de nuevo y les mandó serpientes. Vamos a leer el 7. El pueblo vino a Moshe y dijeron, nosotros pecamos por haber hablado contra Yahweh y contra ti. Ora a Yahweh para que nos quite estas serpientes. Moshe oró por el pueblo. Y Yahweh respondió a Moisés, haz una serpiente feroz y ponla sobre un poste. Cuando cualquiera que haya sido mordido la vea, vivirá. Esta serpiente es la serpiente de bronce. Dice el 9. Moshe hizo una serpiente de bronce y la puso en el poste. Si una serpiente había mordido a alguien, entonces cuando miraba hacia la serpiente de bronce permanecía vivo. ¿Por qué se hizo un objeto así para ser visto? Recordemos que Yahweh dice que no se hagan imágenes y los católicos se agarran mucho de este texto. Dicen, pero si hizo una serpiente de bronce, entonces yo me hago una Virgen María. No, mucho cuidado. O sea, hay que tener inteligencia y discernimiento. Más adelante vemos que se nos revela que esta serpiente de bronce
que es Nahash, en hebreo Nahash significa serpiente, le pusieron por nombre Nebusta. Y esta Nebusta la estaba adorando el pueblo de Israel. Más tarde la tuvieron que fundir para que ya la gente la dejara de adorar. Y esto era otra prueba más. O sea, ellos habían fallado en el hecho de confiar en Yahweh. Y fallaron aún más en el hecho de adorar a la serpiente más adelante. Entonces se convirtió más bien como un testimonio de su desobediencia. Y no fue algo bien visto. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Por este texto del 14, porque Yahshua lo va a comentar también. Dice, y como Moshe levantó la Nahash en el Midbar, en el desierto, así es necesario que el Ben Hadán sea levantado. Yahshua está profetizándole su muerte, le está confiando lo que le va a suceder a él, a Nicodemo, a este judío ortodoxo del Sanedrín, que probablemente hasta estaba ahí involucrado entre las personas que más tarde lo matan. No sabemos si él cambió su corazón o no lo cambió, pero Yahshua le está predicando y toda esta predica está quedando registrada. Le está profetizando que es el primero, que es el Ben Hadán, o sea, que es el Mesías, en pocas palabras, y también está profetizando su propia muerte, para que todo aquel que en él tenga emuná, tenga fe, no se pierda, mas tenga vida eterna por siempre. ¿Por qué? Porque Yahshua se compara con una serpiente de bronce, que francamente es una mala comparación. Porque en el desierto, cuando ellos eran mordidos por una serpiente, la serpiente es símbolo de Satanás, ¿verdad? Es símbolo de algo malo, y ellos iban a morir, tenían que ver a la serpiente y eran salvos, se salvaban sus vidas. Así se está comparando Yahshua, que él va a ser levantado en la cruz para que todo el que lo vea, no solo por verlo, por supuesto, tienen que hacer la Torah, obedecerlo, seguirlo, no negarlo, como hacen los judíos ortodoxos, etcétera, etcétera, ustedes entienden, pero para que todo el que lo vea a él, hablemos en el juicio final, tenga vida eterna, se salve, a pesar de sus pecados y sus transgresiones, porque nosotros tenemos transgresiones. Nosotros nos desanimamos también como se desanimó Israel en el desierto. Y a veces decimos, Padre, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y ahí uno cuesta mucho que tenga una fe perfecta, una buena fe. La mejor fe, pienso yo, no solamente la que no falla nunca, sino que es la que no se va tras ídolos, la que no se rinde. Usted podrá desanimarse, sí, porque yo mismo me desanimo a veces, pero yo no me rindo, yo no me alejo de Yahweh, yo hago los mandamientos que tengo que hacer. Aunque se me compliquen las cosas, los hago. Entonces en el 16 dice así, porque de tal manera Abba amó Yahweh al Olam Hasé, que es el mundo, que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él tenga emuná, tenga fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la famosa frase de Yahshua que todo el mundo la dice muchas veces, porque Yahweh ha amado tanto al mundo que mandó a su Hijo unigénito para que el que crea en él no se pierda. Y así es. Y aún así puede que se sigan preguntando, pero ¿por qué se comparó con una serpiente? No se comparó con la serpiente, se comparó con el hecho de que la serpiente fue levantada para que todo el mundo la viese. Así él va a ser levantado en la cruz para que todo el mundo lo vea también. A eso es a lo que se refiere. El 17. Dice, porque no envió Yahweh a su hijo al Olam Hasé para condenar al Olam Hasé. No lo mandó Yahweh a Yahshua para condenar el mundo, sino para que el Olam Hasé sea redimido al Olam Abba, para que sea redimido al reino de los cielos por él. El 18. El que en él tiene emuná, tiene fe, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Yahweh, en el Hijo unigénito de Yahweh. Vea todo lo que le está confiando Yahshua a Nicodemo, porque esta predica no es para todo mundo, es para Nicodemo nada más. Y le está diciendo, si usted confía en mi nombre, si usted confía en mí, usted va a ser salvo. Y le está diciendo también, voy a decirlo así con mis palabras, claro, los judíos ortodoxos esperaban que llegara un Mesías que destruyera Roma y que lo liberara de Roma. Un Mesías muy humanizado, judío ortodoxo. Pero el que venía era un Mesías que venía a morir por los pecados de la gente. Él mismo está diciendo, yo me voy a morir, me van a levantar
el que me vea va a ser salvo, o sea, el que me haga caso a mí, en pocas palabras, no solamente verlo. Y también le está diciendo de que el nombre de él tiene poder. Entonces, de aquí sale mucha gente que dice diferentes nombres y todo ese asunto, pero eso es un tema bastante largo y muy polémico. Hay personas que dicen Yahshua, hay personas que dicen Yahoshua, Yehoshua. Bueno, he escuchado tantos nombres que la verdad que hasta que no sabe uno a veces qué pensar. Y esa debe ser la confusión, o que ha puesto Yahweh o la ha puesto Satanás, para que las personas no conozcan el nombre, o no cualquiera lo conozca, sino gente que de verdad está estudiando la Torah, o a quien él quiere revelárselo. Dice en el 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hijos de los hombres amaron más la oscuridad que la luz, porque sus obras eran malas. Ok, esto es lo que le está diciendo Yahshua, que esta es la condenación del mundo, que Él es la luz, Yahshua es la luz, Yahshua Yahweh, y la gente prefirió más la oscuridad, que era el judaísmo ortodoxo, llamémosle las religiones de hoy en día, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, esa es la oscuridad, la religiosidad, aparte del ateísmo y de la maldad también, por supuesto, se puede meter ahí en ese mismo frasco que llamamos oscuridad. Dice, porque sus obras eran malas, o sea, la gente estaba haciendo obras malas y entre más obras malas hace usted, más condenado es. Dice en el 20, y más ciego se vuelve también. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Muy curioso esto, que se aplica no solamente a lo espiritual, sino a la vida real, tal cual. Había un barrio, creo que era de Europa, me parece como Inglaterra, de Alemania, no recuerdo, un país de Europa. Resulta que las personas llegaban unos punk, unas personas pues vagabundos, llamémosles, a consumir drogas, a tomar, a fumar, y el barrio estaba muy deteriorado, o sea, las bancas estaban sucias, mal pintadas, los postes no daban luz, los postes de luz no daban luz, estaban los bombillos rotos, las casas estaban mal pintadas también, llenas de grafitis, el piso, las paredes, y un grupo de vecinos empezaron a arreglar las casas que estaban vacías y las casas de ellos y las bancas y todo, y lo pintaron y lo dejaron bien bonito y arreglaron los bombillos, y esos mismos punk volvían y veían la luz, veían todo eso y se sentían incómodos. Entonces ellos rompían los bombillos, volvían a pintar las paredes con spray, y entonces los vecinos volvían a salir y volvían a arreglar todo de nuevo. Las casas que estaban abandonadas les ponían vidrios nuevos, todo lo reparaban. Y así hicieron por un tiempo hasta que los punk se fueron alejando, porque el lugar era tan bonito que ellos no se sentían a gusto. Es como la gente que va a un bar con el piso sucio, todo oscuro, con luz oscura, que es esa luz como ultravioleta, y ellos se sienten cómodos ahí. Y cuando yo trabajé en un bar hace mucho tiempo, por cierto, y cuando uno en el bar quería echar a las personas para que se fueran, porque ya era hora de cerrar, entonces lo que hacía uno era quitar la luz oscura y prender la luz normal. Entonces todo se veía claro y la gente se sentía tan incómoda en el bar que pagaban su cuenta y se iban. ¿Por qué? Porque estaban en la luz y ellos preferían estar en la oscuridad. Y eso es algo muy, muy curioso porque se aplica tanto en lo espiritual, que es el pecado, como en lo físico. Vamos al 21. Mas el que practica la emet viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Yahweh. Las personas que hacen cosas buenas no tienen por qué ocultarse ni por qué darle vergüenza las cosas que están haciendo, porque son buenas. Me llama mucho la atención un corto que vi por internet, donde una muchacha que se dedica a OnlyFans, que eso es prostitución, le dice a otra muchacha que si ella se avergüenza de lo que ella hace. Y la muchacha le dice que ella hace manicura y que ella no le da vergüenza. Y le dice la que hace prostitución, que trabaja en OnlyFans, entonces ¿por qué a mí me tiene que dar vergüenza? Entonces ella le dice, si usted invitaría a su papá a que la vea trabajar, o a su mamá a que la vea trabajar, y ella dice no, entonces ahí hay algo malo. Porque yo sí lo puedo invitar a que venga a mi negocio y a que le haga el manicure o le haga algo, un peinado o un tinte o etcétera. Pero la muchacha que trabajaba en prostitución se va a sentir avergonzada de lo que hace, entonces está haciendo algo malo y no quiere estar a la luz.
En el 22 dice, después de esto vino Yeshua con sus talmidín a Eretz de Yahudá y estuvo allí con ellos y hacía tevilá en Mayín. Ve, aquí tenemos que Yeshua hacía tevilá en agua. Dice, Yahanán hacía tevilá en Mayín, o sea, hacía bautismo en agua. También en Enayín, junto a Shalén, porque había allí muchas Mayín, había muchas aguas, y venían y hacían tevilá, porque Yahanán no había sido aún encarcelado. Ve, el que está escribiendo esto está dando testimonio de Juan el Bautista, pero está dando testimonio desde su punto de vista, o sea, no fue Juan el Bautista el que lo escribió, y ya fue después de que fue encarcelado, después de que ya había muerto, lamentablemente. Bueno, y así porque así tenía que ser. Dice en el 25. Entonces hubo discusión entre los talmidín de Yahanán y uno de los Yahudí acerca de la purificación. O sea, los que seguían a Yahanán, Juan el Bautista, estaban discutiendo con unos judíos ortodoxos sobre el asunto de la purificación en agua. Dice, y vinieron a Yahanán y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jardín, de quien tú diste Edud, hace tevilá en Mayín y todos vienen a él. O sea, están dejando a Yahanán para irse detrás de Yahshua. Eso es lo que están diciendo los discípulos de Yahanán. Y esto siento yo que lo están diciendo como para que se ponga celoso o que para que haga algo, para que no le quite los discípulos. En el 27, respondió Yahanán y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado de los shamayín. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Mashiach, sino soy enviado delante de él. O sea, vea que está dando testimonio de que el hombre que está haciendo Tevilá, que es Yeshua, del otro lado del río, ese es el Mashiach. Y les está diciendo, vayan tras él, o sea, no vengan tras de mí. El 29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido, dice Yahanán. O sea, yo soy el amigo del esposo, pero yo no soy el esposo. ¿La esposa quién es? Si les pregunto yo a ustedes, ¿quién es la esposa aquí dentro del texto? Es Israel. Yeshua es el esposo, la esposa es Israel y el amigo del esposo es Yahanán, que sí es un profeta súper importante dentro de las escrituras. Es más, es el más importante de todos porque así lo dijo Yeshua, que él era el más importante de todos los profetas. Dice el 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, es necesario que Yeshua crezca, pero que yo mengüe, que yo baje, ¿verdad? Que yo sea inferior. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene de los shamayín es sobre todos. O sea, él está diciendo, Yeshua viene de los cielos y él es sobre todos. No hay nadie más importante que él, le está diciendo Yahanán, no hay nadie más importante que Yeshua. Y lo que vio y oyó, esto es testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Yahweh es veraz, porque el que Yahweh envió, las palabras de Yahweh habla, pues Yahweh no da a la Ruach HaKodesh por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado a su yad, a su mano, a su poder. El que cree en el Ben Yahweh, en el Hijo de Yahweh, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Yahweh está sobre él. Y ahí termina el texto. Que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones.